Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados alumnos, allí donde se encuentran. Eh, a continuación, el tema que vamos a tratar es la circunferencia y una serie de situaciones geométricas que están imbuidas en este concepto. Eh, la circunferencia es una figura muy común, ¿no? Uno sale a la calle y puede encontrar, por ejemplo, mira una bicicleta, mira un carro, y la figura de la circunferencia siempre está bien unida a nuestro quehacer cotidiano, ¿no? Acá, por ponerles algunos ejemplos, le he puesto, bueno, este reloj que está marcando la hora exacta, aunque ustedes no lo crean, también sirve algunas veces como modelo matemático, ¿no? Por ejemplo, o como un modelo nada más biológico en este caso, y algunas veces lo han utilizado para representar el átomo, la trayectoria, eso fue en el pasado, ¿no? De los electrones alrededor del núcleo. Bueno, siempre ha sido así, es una de las herramientas que tenemos para modelar la naturaleza. Y acá tenemos una lupa que también tiene su forma circular. ¿Y para qué sirve la lupa? Ustedes dirán, bueno, podemos hacer esto, agrandar las imágenes. Entonces, ¿qué cosa es lo que esperamos nosotros? Bueno, el tema ya saben que es la circunferencia y que tenemos que aprender a identificar las líneas asociadas a la circunferencia y reconocer y aplicar los teoremas de Porcellet y de Pitot. Bueno, acá tenemos un modelo biológico de cómo ven la circunferencia los biólogos. En fin. Bueno, esto para empezar, ¿no? Empecemos. Saberes previos. ¿Qué necesitamos nosotros para empezar para empezar a desarrollar los temas? En principio, el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Para el teorema de Pitágoras siempre hay que hacer un repasito porque siempre es necesario. ¿Ya? Por ejemplo, el alumno tiene que identificar quiénes son los catetos, y eso es algo que hay veces pasan por alto, ¿no? Este es un cateto, este es otro cateto. ¿Ya? Hay que identificar los catetos, repito. ¿Y quién es la hipotenusa? La hipotenusa es el que está frente al ángulo de 90. Esta es la hipotenusa. Es el que tiene mayor valor porque es el que mide más. Bien, entonces ya tenemos cateto, cateto, hipotenusa. Y aquí está esa propiedad tan sabida por ustedes. ¿Ya? La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Otra cosa que tenemos que saber, por ejemplo, tenemos que ver esto de acá, vamos a ponerlo así, el arco de una circunferencia. La suma de todos los arcos en la circunferencia suman 360 grados. ¿A qué me quiero referir? Por ejemplo, acá dicen MEF. Esto significa la medida del arco EF. ¿Dónde lo ubicas acá? EF es esto de acá. ¿De acuerdo? Esta partecita de acá. Viene a ser EF. FG. FG, te buscas donde estás. FG vendría a ser esta partecita de acá. Después tenemos la medida de CG. CG. Es esto de acá. Y por último está la medida de HE. Esos tres arcos sumados dan 360 grados. Aquí es bueno hacer alguna observación. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la observación? Nosotros estamos midiendo, es decir, algo así como una abertura que se mide desde el centro de la circunferencia. ¿Ya? Una especie de abertura que se mide desde el centro. Entonces uno mide esa abertura, repito, ¿no? Ahora, por ejemplo, esta abertura desde acá hasta acá, ¿ya? Y esa abertura tiene una medida en grados sexagesimales, de tal manera que una vuelta entera, ¿ya? Una vuelta entera siempre será 360 grados, ¿ok? 360 grados. Entonces, si tú sumas esta partecita más esta parte, da una vuelta entera, que es muy diferente a la medida real. Es decir, si tú tuvieses 1 centímetro y te pones a medir estos contornos,
no hallarías 360 grados, ¿no? Porque para empezar tú cuando mides utilizas, puede ser 1 centímetro, entonces en ese caso se utiliza la fórmula. La longitud de la circunferencia es igual a 2pi por r. ¿Ya? Entonces, en forma de abertura, esto de acá es 360 grados, pero la medida real, la medida, por decir, de longitud, es esta de acá, se halla con esta forma. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180. Bueno, eso ya no voy a ahondar más porque ya lo hemos explicado, es decir, tú tienes alfa, y esto de acá vale beta, y esto de acá, bueno, en este caso es 90, ¿no? Entonces, la suma de alfa más beta más 90 grados, ¿cuánto sale? Estamos diciendo acá, perdón, es 180 grados, ¿no? Ya, 180 grados. Los triángulos notables ya los hemos tratado, así que hay que recordarlos, ¿de acuerdo? Es de 30 y 60, siempre el que está opuesto a 30 es la mitad de la hipotenusa. Y el otro valor es este valor de acá multiplicado por la raíz de 3. En un triángulo de 45-45 los catetos son iguales. Son características que tú tienes que recordar. Siguiente. La definición. La definición, por decir de alguna manera oficial, acerca de lo que es una circunferencia, es el conjunto de todos los puntos del plano que equidistan. Acá hay unas palabritas que merecen resaltarse. Equidistan, vamos a hacerlo con otro color. Equidistan, esta palabra, equidistan de otro punto fijo de dicho plano al que denominamos centro. El plano para mí y para ustedes es la pantalla donde yo estoy dibujando. ¿Ya? Ese es el plano. Entonces ahí tengo un punto al que hemos llamado centro. ¿Ya? Eso de ahí es el centro, repito ya. Entonces, esto de acá le llamo centro. Y de ahí hago una selección de todos los puntos del plano que tienen la misma distancia. Es decir, tengo acá un punto A, puedo tener acá un punto B, puedo tener un punto C. Y si tú trazas la distancia del centro a ese punto, ¿ya? Si tú trazas la distancia del centro a estos puntos, te vas a dar cuenta que son iguales. ¿Y son iguales a qué? Algo que tú ya sabes. Son iguales a algo que hemos llamado, perdón, algo que hemos llamado radio. ¿Ya? Algo que hemos llamado radio. ¿Qué significa? Según esta definición, si nosotros ubicamos un punto, por ejemplo, por acá, vamos a llamar este punto P, y luego tomas la medida desde P hasta el centro, te darás cuenta que esta medida no es igual al radio. Por lo tanto, este punto de acá, ¿ya? No pertenece a la circunferencia, porque no cumple con la definición. Los puntos que sí cumplen con la definición serán los que están por acá, por acá, por acá. Todos ellos tienen la misma distancia al centro de la circunferencia. Todos esos pertenecen a la definición. Sigamos. Elementos de la circunferencia. Esto es algo que tú ya has visto seguramente en años anteriores. Hay cosas que son básicas, ¿de acuerdo? Básicas y que vamos a ver así rápidamente. Algo que tú ya sabes. A ver, por ejemplo, tú ya sabes que esta distancia de acá, ¿cómo se llama? Se llama diámetro. Y el diámetro es igual, y esto de acá es R, ¿no? El radio. ¿Ya? Primero, recordar el radio. Y el diámetro es igual a 2 radios, ¿no? Porque del centro al punto A hay R y del centro al punto B hay R. Así que el diámetro vale 2R. Esas cosas tú puedes anotarlas si es que no te acuerdas, ¿no? Entonces dices, diámetro, el diámetro es igual a 2 veces el radio. La línea de color rojo. Después tienes otras líneas, como esta de acá, L5, decimos L5. Acá hay un error. Esta línea no debería estar arriba. ¿Ya? Por favor, hay que hacer esa observación. ¿Ya? Esta línea debería estar acá arriba, esta línea se coloca arriba. Y el arco, sí, esto, una cosa es CD, ¿no? Una cosa es CD con una línea arriba y otra cosa es CD con un arco arriba. CD se refieren, voy a poner esto con color verde, ¿de acuerdo?
CD viene a ser esto de acá. ¿Ya? Esto de acá es CD. Y el arco CD, ¿ya? El arco CD vendría a ser, vamos a utilizar otro color, vamos a utilizar el azul. El arco CD vendría a ser esta parte de acá, ¿de acuerdo? Eso de ahí, ¿ya? Eso de acá viene a ser el arco CD. Estos términos los vamos a desarrollar a continuación. Algo que ya he dicho es, por ejemplo, que la longitud de la circunferencia vale 2pi por r. Continuamos. En la pantalla anterior habíamos visto elementos, pero también había, si hacemos, a ver si regresamos, unos nombres extraños para algunos. Ya, por ejemplo, dicen acá, dicen recta secante, recta tangente, punto de tangencia. Eso es lo que vamos a explicar en esta pantalla. Miren, vamos a hacer algo, vamos a mover para una mejor explicación. Bien. Posiciones relativas entre una recta y una circunferencia. Cuando tú tienes una recta, te piden dibujar una recta y una circunferencia, solamente hay 3 posibilidades. ¿De acuerdo? La primera posibilidad es que tú dibujes la recta, por ejemplo, que tú dibujes la recta, por ejemplo, por acá, y la recta no choca a la circunferencia. Esa es la primera posibilidad. Tienes una recta que no choca, vamos a llamar la recta L. La segunda posibilidad es de que, vamos a hacer un poco más pequeño acá, de que la recta sí choque a la circunferencia. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, podrías tener esta situación, así, no acá, no así, sino coinciden en un solo punto. Esa es la segunda posibilidad, ¿ya? Y la tercera posibilidad es de que tú tengas que la recta sí corta o atraviesa, por cualquier parte, puede estar inclusive por el centro, ¿no?, a la recta en 2 puntos. Entonces, ahí tienes las 3 posibilidades. Vamos a borrar esto acá para hacerlo un poquito más delgado. ¿Ya? Entonces habíamos dicho acá una recta. Ya está. O sea, repito, si tú tienes una recta, si te piden dibujar una recta y una circunferencia, tú tienes 3 posibilidades. Que la recta no la corte, que la recta coincide en un solo punto. Vamos a dibujar ese puntito acá, por favor. Vamos a ponerle acá. Que coincidan en ese punto o que la corte en 2 puntos. ¿Ya? Que la corte en 2 puntos. Y tienes acá la recta L, esta es la recta L, esta es la recta L, esto es la recta L. En este caso, L tiene un nombre, que es una recta exterior. ¿Ya? Recta exterior. Exterior. En este caso, cuando coincide en un punto, L se va a llamar recta tangente. Recta tangente. ¿Ya? Se llama recta tangente. Y este puntito de acá, que le vamos a llamar T, se llama punto de tangencia. T es un punto de tangencia. De tangencia. Tangencia. ¿Ya? Punto de tangencia. Y acá se llama, en este caso sería, L sería una recta secante. Recta secante. Exterior, tangente, secante. Exterior, tangente, secante. Hay veces estamos obligados a realizar trazos auxiliares. O sea, el problema no te lo dicen, pero tú tienes que hacerlo. Entonces, ¿cuáles son los trazos auxiliares recomendados? Un trazo auxiliar recomendado es, por ejemplo, primero vamos a dibujar el centro. Todas las referencias tienen un centro. ¿Okay? Todas las referencias tienen un centro. Entonces, el trazo recomendado, en este caso, que es el caso más interesante, es que tú traces un radio, ¿de acuerdo?, al centro.
¿Qué cosa es eso? Eso es un radio. Pero ¿por qué tienes que trazar el radio? Porque cuando tú trazas el radio, te ganas. ¿Con qué te ganas? Te ganas con 90 grados que pueden solucionar seguramente algún problema. ¿De acuerdo? Siempre que trazas el radio al punto de tangencia, aparece en 90 grados. En este tipo de casos, por ejemplo, lo que tú puedes hacer, hay tres opciones, ¿no? Hay veces hay necesidad de trazar el radio a los extremos, ¿ya? El radio hacia los extremos, o sea, trazas de aquí para acá y de aquí para acá. Estos son radios. Mira qué triángulo se ha formado, se ha formado un triángulo isósceles. O hay veces es necesario trazar un radio, pero que pase por el medio de esta, de AB. ¿Dónde estás AB? Vamos a poner, este es AB. ¿Ya? AB. A, B. En el medio de AB trazas ese radio. Ahí, ¿por qué? ¿Qué pasa cuando tú trazas? Ocurren también bastantes cosas, ¿no? Por ejemplo, ocurre que acá se forman 90 grados, que esta distancia es igual a esta distancia. Son consecuencias. Bien, recta exterior, recta tangente, recta secante. Trazo recomendable, radio al punto de tangencia. Trazos recomendables hacia los extremos o por el medio. Trazas por el medio 90 grados y está dividido, a veces dividido en partes iguales. Continuemos. Lo que tenemos ahora es otro concepto que también no quise explicarlo en esta parte de acá, pero acá tenemos, por ejemplo, la palabra flecha, ¿ya? El arco y la flecha. Ahora se va a entender un poco mejor. Entonces, cuando tienes el arco y la flecha, siempre para el alumno es difícil asimilar este concepto, pero sin embargo, esta imagen de acá es algo que siempre los ha acompañado desde pequeños por los dibujos, por los programas de televisión. El arco y la flecha es una idea que nosotros tenemos bien guardada dentro de nosotros. Entonces voy a asociar este dibujo con mi circunferencia, porque tiene mucho que ver, ¿no? Por ejemplo, acá voy a poner esta línea. Esta línea. ¿Te das cuenta? Esta línea vendría a ser esta línea de acá. ¿Cómo se llama esto de acá? Cuerda. ¿Y esto cómo lo vamos a llamar? Lo vamos a llamar cuerda. Esta es la cuerda AB. Y esa cuerda también tiene su arco. ¿A qué? ¿Cómo reconoces acá el arco? El arco vendría a ser esta parte de acá. Ese es el arco y esta es la cuerda, ¿no? Entonces, acá también tienes la cuerda, ¿ya? Acá tienes la cuerda y el arco vendría a ser toda esta parte de acá. Repito, arco, cuerda. Y acá tienes arco y acá tienes cuerda. Lo que normalmente se hace acá es, por ejemplo, vamos a dibujar, vamos a ubicar el punto medio. Tenemos acá el punto medio. Entonces, voy a trazar una recta más, que pase por el medio de AB. Que pase por el medio de AB, así. Y si pasa por el medio de AB, como te dije acá, ocurren estos fenómenos. Se divide en dos partes iguales y aparece un ángulo recto, ¿ya? Entonces, yo lo he trazado acá, pasa por el medio, y como pasa por el medio, una consecuencia es que acá se forman 90 grados. ¿Ya? Esta es mi circunferencia, cuyo centro se llama O. Bien. ¿A qué se le llama flecha o sajita? No se le llama todo esto acá porque toda esta distancia, de aquí hasta acá, repito, de aquí hasta acá, eso es un radio. Esta parte solamente va a tener el nombre de flecha o sajita. Y vamos a ponerla con otro color. Flecha o sajita. ¿De acuerdo? Entonces, eso que está de color verde va a ser ahora la flecha o la sajita. Flecha, sajita. ¿Ya? Flecha o sajita es esto de acá. Bien, acuérdate que hay siempre la posibilidad de trazar, si te piden, si es necesario, trazar
hacia los extremos. ¿Por qué tendría que trazar a un extremo o trazar hasta el otro extremo de la cuerda B? Porque si te das cuenta, cuando haces ese trazo aparecen triángulos rectángulos, ¿de acuerdo? Cuando haces ese trazo auxiliar aparecen triángulos rectángulos, que siempre es más fácil para nosotros de trabajar. Entonces ya tenemos un nuevo concepto, tenemos el arco, bueno, el arco, vamos a poner acá, ¿no? El arco, la cuerda, y esta partecita sería la flecha, esta partecita sería la flecha, para tener asociada una idea mental. Continuemos. Propiedades fundamentales. ¿Ya? Esto de acá ya lo hemos explicado. Cuando tú tienes una recta tangente y trazas un radio al punto de tangencia, ¿qué ángulo aparece? Aparecen 90 grados, ¿de acuerdo? Ojo, esto es importante. 90 grados. Vamos a ponerlo con color amarillo. Cuando trazas el radio al punto de tangencia se forman 90 grados. Otra cosa, por ejemplo, cuando tú tienes acá dos cuerdas, ¿ya?, que tienen la misma longitud, si ambas cuerdas tienen la misma longitud, o sea, exagerando, vamos a colocar acá bien grueso. Esto es una cuerda y acá tienes otra cuerda. Si tienen esa misma longitud, entonces estas distancias van a ser iguales, OP y OM. OP y esto es OE, distancias iguales, ¿de acuerdo? Y formando sus 90 grados. Otras propiedades, ya tenemos acá un diámetro y tenemos una cuerda, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, esta es la cuerda, este es el arco, esto es la flecha, para recordar. ¿Qué se cumple? Cuando tienes PL es igual a, bueno, ya hemos dicho que esta distancia es igual a esta distancia. Además de eso, PS, el arco PS es igual a este arco de acá, son iguales. PM, MA también tienen la misma medida en grados sexagesimales. Además, en el caso anterior, ¿no?, teníamos, en el caso anterior, teníamos que las líneas verdes que son cuerdas que son iguales. En este caso, cuando tengo dos cuerdas que son paralelas, no me están diciendo que AB y CD tienen la misma medida, ¿de acuerdo? Me dicen solamente que son paralelas, o sea, esta distancia de aquí a acá puede tener un valor, y esta de acá puede tener otro valor. Pero si son paralelas, entonces lo que ocurre es que estos arcos son iguales. ¿Ya? Si estas son paralelas, estos arcos son iguales, arcos. ¿De acuerdo? Bueno, continuemos. Esta propiedad tan importante. Vamos a trabajar más con esto. Vamos a moverlo acá. Vamos a agrandar. Bien. Desde un punto exterior, tú puedes trazar solamente dos rectas tangentes. Desde un punto exterior, solo se pueden trazar dos rectas tangentes. Y acá tenemos una recta tangente y acá tenemos la otra recta tangente. Bien. ¿Qué se cumple en ese caso? En este caso se va a cumplir primero que esta distancia es igual a esta distancia. Si esto vale m, esto de acá abajo vale m, por la condición de tangencia que se genera. ¿Ya? Siempre, además, tienes que tener en cuenta de los trazos auxiliares. Vuelvo a incidir en eso. Si tienes que hacer trazos auxiliares, puede ser a los puntos del centro a los puntos de tangencia, ¿no? Del centro al punto de tangencia, del centro al otro punto de tangencia. ¿Qué es lo que ganas? Ganas 90 grados. Colocamos acá 90 grados, que es lo que estás ganando. Y acá también 90 grados. No significa que lo tengas que hacer siempre, pero siempre tiene que estar en tu mente. Y si tú unes el centro, ¿de acuerdo? Si tú unes el centro con
el punto exterior desde donde estás trazando esas rectas tangentes, también se cumple que esto de acá, esta recta que has trazado es una bisectriz. Esto vale alfa, esto vale alfa. Es más, ¿no? Este triángulo de acá y este triángulo de acá son iguales. Eso es algo que hemos visto porque se llama el teorema de la bisectriz. Bien. Esta condición de tangencia vamos a trabajarla bastante en muchos problemas. Siguiente. Dos propiedades ya, nuevas para ustedes, que son el teorema de Poncelet y el teorema de Pitot. En este caso, la circunferencia está dentro del triángulo, se llama circunferencia inscrita. ¿Cuántos puntos de tangencia tú puedes observar? Se pueden observar 3 puntos de tangencia. Acá hay un punto de tangencia, acá hay otro punto de tangencia y acá hay otro punto de tangencia. Entonces, acá, por ejemplo, lo que puedes hacer es, si tuviese que hacerlo, ¿no? Trazas un radio al punto de tangencia, trazas un radio al otro punto de tangencia, ¿no? Y tú sabes que cuando trazas esos radios se forman siempre 90 grados, ¿no? 90 grados, y acá también hay 90 grados. Pero estas líneas de color rojo son radios, radio, radio, radio. O sea, esto vale R, esto vale R, esto de acá vale R, porque lo que se ha formado acá es un cuadrado, R, y esto también vale R. Entonces tú dices, ¿no? Pero todo vale B. Si esto de acá vale R, entonces esta partecita de acá tiene que ser R menos B. Igual, si todo vale A y esto vale R, esta pequeña parte de acá vale A, que es todo, menos R. Por la condición de tangencia, por esta condición de acá. Acuérdate, esta distancia es igual a esta distancia. Entonces, regreso acá y digo, por ejemplo, esta distancia de acá tiene que ser igual a esta distancia acá. Y esta distancia de acá tiene que ser igual a esta distancia de acá. Entonces, esto de acá tiene que valer, también vale, esto acá vale R menos B, y esta partecita de acá vale A menos R. A menos R, A menos R. Acá hay un error, he cometido, no es R menos B, sino es B menos R, porque todo mide B, B menos R. B menos R, corregimos, tenemos acá B menos R, todo vale B, le quito R, todo vale B, le quito R. Y como la suma de las partes te da el total, cuando tú sumes esto más esto, te tiene que dar C. Entonces tú puedes decir, ay, qué fácil, profesor, B menos R más A menos R, eso vale C. Y tienes que A más B es igual a C, y este menos R pasa al otro lado como más 2 veces R. Mira, tú sin querer hemos demostrado esta propiedad. O sea, cuando tú tienes un triángulo o rectángulo, ahora tienes dos opciones. Tienes el teorema de Pitágoras si lo necesitas, o también el teorema de Poncelet. El teorema de Pitágoras dice, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Y el teorema de Poncelet dice, la suma de los catetos, ya no al cuadrado, la suma de los catetos es igual a la hipotenusa, más 2 veces R, donde R tiene un nombre conocido. R se llama radio. R viene a ser el inradio. Esto de acá se demuestra de la misma manera, pero ya no lo vamos a hacer. Solamente vamos a ver qué características tiene. A y B, ¿dónde están A y B? O sea, son los opuestos. ¿Ya? Los opuestos, si tú los sumas, se mantienen constantes. ¿Ya? Opuestos. A y B son lados opuestos y C y D son lados opuestos. Entonces, esas sumas permanecen constantes. Cuando tienes un cuadrilátero circunscrito a una circunferencia. Inscrito, circunscrito, ¿qué significa eso? La palabra, por ejemplo, para esta misma figura podemos
darle dos formas de expresarnos de esta figura. Podemos decir, el cuadrilátero está circunscrito. Circunscrito, el cuadrilátero está por afuera. Pero tú también podrías decir, el círculo está por dentro. Entonces tú dirías una circunferencia inscrita. Cuadrilátero circunscrito, circunferencia inscrita. En este caso es una circunferencia inscrita a un cuadrilátero, y esto de acá es una circunferencia inscrita a un triángulo. Podemos continuar. Primer problema. Del gráfico me piden calcular AP. Si A y B son puntos de tangencia, y además me dan estas condiciones, ¿no? Vamos a agrandar nuestro gráfico para poder trabajar un poquito más. Primer problema, entonces, para ver si estamos bien, ¿no? Calcular AP, me dicen, son puntos de tangencia. Y me dicen, a ver, AP vale 3x más 7. AP vale 3x más 7. Y BP vale 2x más 16. 2x más 16. Por la condición de tangencia, tú sabes que estas distancias son iguales, entonces dices, tú, 3x más 7 tiene que ser igual a 2x más 16. Y luego resuelves este 2x, lo pasamos a restar, te queda x, y esto es igual a este 7, lo pasamos al otro lado, pasa restando, y te queda 9. Entonces, x, ¿cuánto vale? X vale 9. Es una medida de longitud. Si no te ponen nada, puedes colocar unidades. O si no, lo dejas así nada más, porque en este problema no te ponen absolutamente nada. ¿Cuánto vale x? X vale 9. Siguiente problema. Problema número 2. Me piden calcular x en cada caso. Acá me dicen, acá hay que agregarle el siguiente dato, ¿ya? Medida del arco AB, medida del arco CD. En este caso, me dicen que el arco AB mide 42. Es decir, esta distancia de acá, ¿ya? Perdón, feo. Esta distancia de acá mide 42. Está muy grueso además. Esto mide 42 grados. Y te dicen que CD, el arco CD, mide, también tiene su medida por acá, y esto mide 5x al cuadrado menos 3 grados. Pero hay un dato gráfico que es este, ¿no? Que significa que esos arcos son iguales. Aunque el problema no lo dice, si esos arcos son iguales, ya tú tienes que pensar, es fácil deducir que esta distancia de acá, que esa cuerda es igual a esta cuerda. No la utilizamos en el problema, pero es conveniente tenerla en mente. Luego, si son iguales, pues igualamos, ¿no? Decimos, sí, ¿no? Decimos acá, 5x al cuadrado menos 3 grados es igual a 42 grados. 5x al cuadrado es igual a 45 grados. Sacamos quinta, x al cuadrado es igual a 9 grados. Pero, y acá hay dos respuestas, ¿no? Puede ser más 3 o puede ser menos 3, pero como estamos en geometría, no pueden haber medidas negativas todavía. Entonces, tenemos que x vale 3 grados. Bien, bueno, 3. X vale 3 nada más, ¿ya? 3. Ya, así. Siguiente problema. En el siguiente problema me están diciendo de que las cuerdas son iguales, ¿ya? Las cuerdas son iguales, o sea, esta distancia, me dicen así. Esta cuerda tiene el mismo tamaño que esta cuerda. Acá también hay que agregarle. Entonces, como esas cuerdas son iguales, lo que te he dicho en el problema anterior es que estos arcos son iguales. Este arco de acá y este arco de acá tienen la misma medida. Acá también hay que agregarle su sombrerito
arco AB, arco CD. El arco AB, ¿cuánto mide? El arco AB mide 4x menos 9 grados. 4x menos 9 grados. Y esto de acá, esta parte del arco CD mide 39 grados. Entonces, cuerdas iguales subtienden arcos iguales, los igualamos. Tenemos acá 4x menos 9 grados, tiene que ser igual a 39 grados. 4x es igual a 9, vamos a ver, tenemos 48 grados, ¿no? Ya, y acá tenemos que x es igual a 48, le sacamos mitad, tenemos 24, le vamos a sacar mitad, tenemos 12 grados hexagesimales. Acá sí, con toda seguridad es esto. Siguiente problema. En el siguiente problema tenemos que aplicar el teorema de Poncelet. Vamos a ver, recordemos, teorema de Poncelet. ¿Ya? El teorema de Poncelet. La suma de los catetos es igual a la hipotenusa más 2 veces el radio. Regresamos acá. No conocemos el radio, tampoco conocemos el cateto, es la hipotenusa. Entonces vamos a colocar acá una variable. Decimos esto, no sabemos cuánto vale x. Podemos hacer algún cálculo acá, porque esto es fácil, ¿no? Este valor de acá, vamos a poner aquí bonito. Este valor, ¿de acuerdo? Lo podemos calcular utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces, tenemos acá que x elevado al cuadrado, vamos a hacerlo con color negro. X elevado al cuadrado es igual a 12 elevado al cuadrado más 5 elevado al cuadrado. X al cuadrado es igual a 144 más 25. X al cuadrado es igual a 169. X vale, puede ser más menos 13, pero como hablamos de distancia, tomamos el valor positivo, 13 unidades. Y ya conocemos ahora, al fin hemos descubierto, cuánto vale nuestra hipotenusa. Y con ese valor de la hipotenusa podemos hallar el valor de x. ¿Qué cosa es x? Viene a ser el radio. ¿De acuerdo? Esto de acá es, ¿por qué? Por el teorema de Pitágoras. Y ahora que vamos a aplicar, vamos a decir, la suma de los catetos, 5 más 12, es igual a la hipotenusa, que vale 13, más 2 veces x. ¿Y esto por qué? Esto es por el teorema de Poncelet. Resolvemos. Acá tenemos 15, 16, 17. A ver, lo que nos decía. 12x más 13 es igual a 15, 17. 2x es igual a 4. X es igual a 2. Sin unidades, porque no hablamos de unidades. Y esta es la respuesta que tú querías hallar. Al respecto, ¿qué podemos rescatar de este problema? Nosotros a lo largo del curso vamos a utilizar muchos triángulos notables. Hemos explicado el de 45, 45, el de 37 y 53, el de 30 y 60, pero hay uno más que tienes que aprenderte, ¿ya? Que con el tiempo vas a utilizarlo bastante. Es un triángulo pitagórico, donde esto vale n al cuadrado menos 1 entre 2, y acá es n al cuadrado más 1 sobre 2. Un triángulo interesante donde n tiene que ser impar.
Por ejemplo, si tú das el valor de 3, 3 por 3, 9, menos 1, 8, entre 2, 4. 3 por 3, 9, más 1, 10, entre 2, 5. Y tienes el triángulo 3, 4, 5. Si n fuese el valor de 5, 5 al cuadrado 25, menos 1, 24, y acá vas a tener entre 2, 12. Y acá vas a obtener 5 al cuadrado 25 más 1, 26, entre 2, 13. Entonces, estos triángulos son conocidos ya, 5, 12, 13, y vienen de este extraño triángulo que le llamamos un triángulo pitagórico. ¿Ya? Utilizamos Pitágoras, utilizamos Ponce. Siguiente problema, vamos a utilizar acá el teorema de Pitón. ¿No? ¿No recuerdas? Vamos a hacerte recordar. Teorema de Pitón. La suma de los opuestos permanece constante. Venimos acá y decimos, a ver, ahora sí me están hablando de unidades, ¿no? Digo, 6 6, este U son unidades, así que podemos obviarlas hasta el resultado final. 6 más X es igual a 12 más 7. ¿Ya? 12 más 7. Los opuestos los sumamos. Sumamos los opuestos. 6 más X. Sumamos los otros opuestos. Tenemos 12 más 7. Y eso lo igualamos. Entonces tenemos acá 6 más X es igual a 19. 19. X, ¿cuánto vale? Le pasa a restar el 6. Tenemos 13. 13 unidades. 13 unidades. Siguiente problema. Si el radio de una circunferencia es de 4, calcule el área de su región triangular. Si el radio de una circunferencia, calcule el área de su región circular. ¿Ya? Esto de problemas dicen el radio, bueno, es un problema muy elemental. Vamos a utilizar alguna de las imágenes grabadas que tenemos. Formas y buscamos lo que queremos y cerramos. A ver, ¿ya? Tenemos nuestra circunferencia y dicen que el radio de esa circunferencia, el radio de la circunferencia es de 4. Vamos a dibujar el centro más o menos por acá. Y ese radio vale ¿cuánto? Ese radio vale 4 unidades. Calcular el área de la región circular. Área, ¿de acuerdo? Calcular el área. Entonces, el área del círculo es igual, el área del círculo es pi por r al cuadrado. El área que me están pidiendo, ¿de acuerdo? Es igual a pi por 4 elevado al cuadrado. El área de mi círculo es de 16 pi unidades cuadradas. Terminó nuestro problema. Es para recordarles esta fórmula, ¿eh? Todo eso solamente para recordarles esta fórmula. En la fórmula del área, que también es una fórmula conocida por ustedes, la fórmula del área de un círculo. El círculo tiene área. La circunferencia, que viene a ser como el perímetro, tiene longitud. Otro problema. Vamos a ver. Dicen, si el área de un círculo es, que me dan acá, me interesa mucho. Si el área de un círculo es 280, todo círculo, ya sabes, tiene centro, ¿ya? Y tiene un radio. Centro, y acá colocamos su radio vale R. ¿Qué cosa es lo que me está diciendo el problema? Que el área
de este círculo es de este valor, 289. Entonces tenemos acá el área de mi círculo, ¿ya? El área de mi círculo es 289 unidades cuadradas. Ese es el dato, ¿ya? Pero por fórmula, ¿ya? El área de mi círculo va a ser igual a pi por r elevado al cuadrado. Perdón, acá me falta también el valor de pi. Voy a colocarlo con rojo para que vean dónde me olvidé. Acá. Muy bien, 289. Como son lo mismo, el área por dato, el área por fórmula, entonces igualamos. Decimos pi por r al cuadrado es igual a 289 pi, que podemos simplificar. Le sacamos, se simplifica pi y r al cuadrado es igual a 289. Y finalmente esto de acá es 17 al cuadrado, esto es 17 por 17, entonces acá hay dos valores, ¿no? 17 o menos 17, tomamos el valor positivo que es de 17, pero lo que me están pidiendo es la longitud del diámetro, ¿de acuerdo? La longitud del diámetro. Y tú sabes que se refieren a esta línea de color rojo que vale R hacia R, o sea, un diámetro es igual a 2 radios y reemplazamos, ¿no? Entonces el radio, el diámetro, colocaremos acá el diámetro, será igual al doble, 17 por 2. Colocamos acá 34 unidades y esta será tu respuesta. Bien, hemos hecho un repaso, cada problema ha tenido un objetivo. Acá era para aplicar la condición de tangencia, ¿no? De un punto exterior se pueden trazar dos tangentes y estas distancias resultan iguales. Acá hemos visto el manejo de el arco es igual, te dicen, porque te lo dan gráficamente, o acá indirectamente te dan, las cuerdas son iguales, tú deduces que los arcos tienen que ser iguales. En este problema hemos aplicado el teorema de Poncelet y hemos visto un triángulo extraño que se llama triángulo pitagórico. Acá hemos visto el teorema, este es por el teorema de Pitágoras, ¿okay? Por el teorema de Pitágoras. El siguiente, hemos visto acá, para recordar cuál es la fórmula del área, y acá un pequeño problemita donde es lo contrario, ¿no? En vez de que tú halles el área, te dan el área, te piden, te pueden pedir el radio o te pueden pedir el diámetro. Muchas gracias y en el siguiente video estaremos desarrollando una serie de problemas interesantes.